Vamos a hablar de este tema de transporte público. El señor Varela nos acompaña esta mañana. Hablamos mucho con él, nos invitó mucho a compartir datos y elementos y nos trajo un material, Víctor, que quiero mostrar un poquitito acá. Análisis del plan de modernización del sistema de transporte urbano de pasajeros del área metropolitana de Asunción. Yo creo que uno de los logros más importantes del gobierno. Este es el tema Metrobús. Del señor Horacio Cartes, es de la renovación de transporte público, del parque automotor. Del parque automotor. Uno de los logros más importantes probablemente, y el señor Varela me va a confirmar, es esto. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Víctor. Buen día. Muy buenos días a todo el equipo, a la audiencia. Yo decía que probablemente sea uno de los logros más importantes del gobierno de Horacio Cartes el tema del transporte público de pasajeros. Claro, hay mucho todavía por hacer, pero lo que se hizo en estos últimos tiempos, dice por ejemplo, inversión realizada por el gobierno en conceptos de aportes condicionales, 10.560, ¿cómo esto es? 10 millones. 10.560.000 dólares. Exacto. Ocurre que el proyecto que implementa el gobierno a partir de agosto del 2014, vía 2 decretos, plantea dar un aporte condicional de 30.000 dólares por bus. Sí. La idea es ayudarle a las empresas a financiar la renovación. La gente se playeó, ¿cómo le van a dar a los empresarios? ¿Para qué le van a dar? Otra vez le benefician. ¿Qué hacen nuestros impuestos pagando? ¿Qué nos dan a cambio? Todo eso se dijo, un playeo jefe. Se dijo muchas cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, nuestra firma consultora es una consultora especializada en hacer estudios de impacto, sea en el área económica, social, ambiental, etcétera. Y este es un tema que nos interesó porque empezamos a ver una importante cantidad de empresas de transporte que estaban renovando su parque. Entonces empezamos con nuestro equipo técnico a investigar y analizar los resultados para salir del ámbito de los dimes y diretes y llegar a algo con sustento económico, técnico. Y encontramos de que efectivamente se renovaron 500 buses dentro de un ámbito de Asunción y Gran Asunción, donde operan aproximadamente 2.000 buses. ¿500 en total? 500 que se renovaron, de los cuales 350 aproximadamente lo hicieron con el aporte condicional, y otros 150 con ya lo aporte hicieron de los empresarios. Claro, lo que pasa es que también los que tienen aporte condicional tienen recursos de los empresarios, porque cada bus cuesta en promedio 100.000 dólares. Claro, y lo que se le dio era una parte. El 30%. Lo que se consiguió es sacar más o menos 350 vehículos que tenían 20 años de antigüedad. Un promedio de 16 a 20 años, bueno, y introducir en su lugar unidades 0 kilómetros. Se hizo una limpieza, por eso es importante que se sepa y que se informe, porque se generó mucha crítica en torno al transporte público y se van a seguir generando porque hay algunos en pésimas condiciones y que da vergüenza. Vos le mirás y te asustás. Así es. En muchos casos del transporte público de pasajeros. Pero esto sirvió también, primero, se renovaron vehículos de más de 20 años de antigüedad, entre 15 y 20 años de antigüedad, ¿verdad? Sí, y usted corríjame, Varela. Sí. Segundo, con la renovación de buses, Víctor, oyentes y televidentes, mejora el impacto ambiental. Tremendamente. ¿Verdad? Es totalmente diferente un vehículo 0 kilómetros que un vehículo utilizando 20 años, lo que despide y lo que genera en el ambiente y en el medio ambiente. Así es. Regularización. Para que la gente pueda obtener esa ayuda del gobierno tenía que entregar su unidad vieja. Así es. ¿Verdad? Así es. En malas condiciones, como quiera. Sí. Era una condición sine qua non. Sí. Tenés que entregar eso, te dan la plata, pero para beneficiarse con esto tenías que estar y tenías que demostrar tu regularización o tu cumplimiento de pago y cánones al Banco Nacional de Fomento, al Instituto de Previsión Social, al Viceministerio de Transporte, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Trabajo por parte de todas las empresas. De las empresas que iban a ser sujetas a las que estaban aplicando a estos recursos. Claro, si vos no reunías esos requisitos, no podías entrar. Entonces se ordena, se transparenta, se limpia, se formaliza. Se formaliza. Dice también, entre otros logros, reducción de accidentes y asaltos. Por supuesto. ¿Por qué? Y porque las unidades 0 kilómetros van con aire acondicionado, ergo la puerta va cerrada, versus los buses anteriores que iban abiertos. Entra y sube y baja entonces, quien quiere. Cualquiera subía, entonces hay una mayor exposición a asaltos. Y desde el punto de vista de accidentes está relacionado con la calidad de la unidad. Los buses de 15, de 18, 20 años de antigüedad tienen desperfectos continuamente, ejes, ruedas, distintas partes del vehículo que se caían a mitad de la calle que podían provocar accidentes.
provocar accidentes y provocar todo el problema de tránsito que eso genera. Ustedes saben que sobre una avenida principal queda un bus y hasta tanto ese bus se mueva de ese lugar, paraliza el tránsito o genera una cola muy importante. Ahora, también hay que tener en cuenta que con la incorporación de nuevas unidades se incorpora un sistema que le permite a la gente que tiene algún tipo de problema o alguna persona con capacidad diferente, tener un mecanismo para poder utilizar sin ningún inconveniente, como cualquier persona, el transporte público de pasajeros. Claro, los decretos que yo mencionaba, que norman, que crean el marco, a través del cual se establecen los requisitos de las unidades de 0 kilómetros que tienen que ser incorporadas, todas tienen una serie de elementos como el aire acondicionado, wifi, acceso a personas con capacidad diferenciada a través de una plataforma, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando, hoy quiere decir entonces que justifica plenamente lo que hizo el gobierno cuando abrió la posibilidad de ayudar a los empresarios para la renovación del parque. Eso es justamente lo que queríamos analizar. Queríamos analizarlo primero desde el punto de vista estrictamente financiero y después desde el punto de vista de los otros impactos. Y lo que vimos es que lo que el Estado aportó lo recuperó con creces. Lo recupera con creces porque las unidades de 0 kilómetros que vienen al Paraguay para las empresas generan impuestos, aranceles, despachos, IVA, renta, y además no hay que olvidar que estas unidades de 15, 18, 20 años de antigüedad ya estaban con algún aporte del Estado. Hay que recordar que desde el 2011 aproximadamente en adelante, aproximadamente entre 4.000 y 5.000 dólares por año de subsidio vienen recibiendo las empresas de transporte utilizando sus unidades en pésimo estado. Y una de las condiciones de recibir estos aportes de 30.000 dólares por bus es de que ya se descontinúa ese aporte de 4.000, 5.000 dólares por año para pagar una parte del pasaje. Es decir, de los 2.100 guaraníes que cuesta el pasaje hoy, el pasaje convencional, no el pasaje que se paga para las unidades de 0 kilómetros, que son 3.300 guaraníes, las de 2.100, ese 100 guaraníes por encima del 2.000 está pagado por el gobierno, o lo paga el público. Eso genera una carga que va desapareciendo también. Entonces nosotros revisamos los números y encontramos que el Estado aportó 11 millones de dólares y en 5 o 6 años recupera 70 millones de dólares. Claro, porque por lo que estamos hablando. Por todo hablando. lo que estamos hablando. Pero en paralelo, además de recuperar todos los recursos con creces, produce ese efecto de derrame y de impacto enorme en materia de calidad del servicio, en materia ambiental, en materia de seguridad, etcétera, etcétera. Todavía no hablamos de los beneficios para los choferes, todavía no hablamos de los beneficios para las propias empresas de transporte. Acá me dice, por ejemplo, una persona que, por lo que veo y escucho, de 2.500 buses, solo 500 fueron reemplazados. De 2.000. De 2.000. Porque acá hay que entender de que el Paraguay se maneja básicamente con 3 grandes ámbitos de transporte. Tenemos el área de Asunción y Gran Asunción. Todo este sector está supervisado por el Viceministerio de Transporte. Ex-CETAMA, ¿se acuerdan que existía CETAMA? Eso quedó sin efecto. Tenemos DINATRAN, que maneja toda la parte de media y larga distancia. Esas son otras 2.000 unidades. Y hay se estima otras 2.000 unidades que se mueven internamente dentro de los municipios. O sea, en Paraguay se mueven en el sistema de transporte público 6.000 unidades. Claro. Y este análisis que hicimos fue con relación a Asunción y Gran Asunción, que es el ámbito en el que se aplicó este proyecto. Y se renovó 500 de 2.000. Estamos hablando de 25%. Y mira que no hablamos de otro beneficio, que es el de lo que conlleva la salud, por ejemplo, en el humor para el usuario. Sí, claro, para el trabajador. Para el trabajador. Llegar ahora a su trabajo. Que al fin de cuentas es una carga social Por cuando... supuesto. Tiene que ver con la eficiencia, con la calidad el rendimiento. de vida. Lógico. Para llegar a tu trabajo y para llegar a tu casa cuando volvés. Como en un país de 38, 40 grados de sensación. ¿Sí? Y además hay que entender una cosa, ¿qué es lo que queremos resolver entre otras tantas cosas en Asunción y Gran Asunción? ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad? Estacionamiento puede ser Estacionamiento, el problema de transporte. Sí. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona ir de un lugar a otro? Entonces, una de las maneras de ir descongestionando es generar un sistema de transporte que le permita a las personas de todos los niveles socioeconómicos utilizar el medio. Pero una persona de mayor poder adquisitivo prefiere directamente utilizar su vehículo si es que no va a encontrar una unidad en condiciones. Nosotros que solemos salir del país nos damos cuenta que
Los servicios de transporte público en otros países son muy eficientes. Incluso uno no tiene ni la necesidad de ir a alquilar autos, por ejemplo. Claro. Porque vos decís, no, tranquilo, no te preocupes, ahí a la vuelta o cerca del hotel, frente al hotel o donde estés, te busca el bus y los pasajes son súper ínfimos y te llevan en la puerta donde vos querés ir. Cómodamente. Insisto yo en el tema de elevada temperatura, lo que vivimos hoy por hoy, Sí. y sensación térmica 43, 44 grados. Mira, este por ejemplo yo no quiero ver. Tampoco. Esto tiene que ir desapareciendo del sistema. Claro. Este tipo de vehículos que estamos mostrando ahora. Bueno, y eso nos va a llevar a un tema central. Acuérdense que yo les hablaba de un decreto que establece un proceso de cambio del parque. ¿Qué establecía el decreto? Que en el 2015 por lo menos el 20% de la flota debía ser renovada. Se renovó el 25%. Ahí se logró el objetivo. A partir del 2016 el decreto establece que se tiene que ir renovando el 10% de la flota. 2.000 buses, 10% son 200 buses. ¿Qué pasó en el 2016 cuando estos fondos de aportes condicionales ya no estaban disponibles? Debo informar, según la información que tenemos, hay que verificar eso, de que no se está cumpliendo con ese 10%. Es decir, que aproximadamente un 20 o 30% de esa meta establecida en el decreto se está cumpliendo y el resto no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Lo que ya nos lleva a entender que probablemente una importante cantidad de empresas ya no está en condiciones de renovar su flota sin esta ayuda, sin este aporte condicional que da el Estado. Pero eso ya no está más. Claro, porque ese fue un proyecto que tuvo un presupuesto, un paquete y terminó. Claro. Entonces lo que nosotros planteamos acá es actores políticos, ciudadanía, empresas de transporte, entre todos, hagamos un debate serio. Si encontramos una fórmula que funciona, abstraigámosla de la crispación política, entremos en un debate serio y si esto es conveniente, impulsemos un programa que permita la renovación total del parque. El Paraguay necesita tener, no solamente en el ámbito de Asunción y Gran Asunción, sino en el ámbito de Dinatran y en el ámbito de los internos municipales, flota 0 kilómetros. Acá me dicen, por ejemplo, estos colectivos chicos que estaban mostrando, se tienen que eliminar demasiados incómodos. Y aquellos colectivos que tienen solo ventana arriba y no se abre, con el calor es una locura. No, y aparte tiene otros problemas que quiero destacar. Las unidades, como las anteriores, las antiguas, de mucha antigüedad, no tienen las plataformas tecnológicas suficientes para incorporar el billetaje electrónico, que es una cuestión pendiente y que se tiene que empezar a aplicar también. Entonces las unidades 0 kilómetros traen plataformas tecnológicas que ya permiten no solamente la incorporación del billetaje electrónico, tema que va a ser probablemente objeto de un siguiente estudio que la consultora va a evaluar, su posible impacto, sino que también ya traen tecnología que permite incorporar GPS, que permite que las personas que están en sus paradas puedan saber exactamente dónde la unidad de transporte está y en qué momento va a arribar a la parada, a lo que ocurre en los otros países también. Esta empresa Caco Peña es lamentable, entre paréntesis, cada vehículo feo que tiene, Dios mío. Bueno, pero entre tantas cosas. Yo creo que hay mucho por recorrer, hay mucho por hacer. Apenas 25% del parque se renovó. Eso le da una imagen totalmente diferente a Asunción. Me imagino lo que sería con el 50 y el 75%. Más allá de la imagen, la comodidad y la posibilidad de moverte de un lugar a otro en un vehículo que te dé todas las comodidades para hacerlo. Y no olvidemos que Paraguay se va consolidando como una plataforma de atracción de inversiones importante. Paraguay se está convirtiendo en una suerte de plataforma de outsourcing industrial para países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, por nuestro bajo costo y nuestra competitividad en algunos sectores. ¿Qué imagen transmitimos a la inversión extranjera cuando nos manejamos con este tipo de buses? Sí, señor. Un país que no puede resolver ni siquiera su sistema de transporte. Pero en síntesis, por lo que ustedes estudiaron, ¿valió la pena? Nosotros no solamente creemos que valió la pena, nosotros sugerimos que el gobierno nacional lidere un proceso acompañado del Congreso y acompañado de la prensa, acompañado de todos los actores sociales, a todos nos conviene. Porque a todos nos beneficiamos al final. Finalmente la buena noticia es que este es un proceso de subsidio que genera una recuperación para el Estado. Es decir, el Estado invierte y recupera prontamente. Y no solamente recupera, sino que multiplica. Multiplica. Entonces, ¿por qué no? Si es algo de gran impacto social. ¿Cuáles son los sectores más beneficiados? Pregunto yo.
con un sistema de transporte moderno. ¿No es acaso el sector más vulnerable? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué Que tiene todo el derecho del mundo de tener comodidad. ¿Por qué no puede tener un servicio de transporte de primer mundo? Pregunto. Además, 10 millones de dólares no No es nada para lo que... Claro, entonces, ¿cuánto necesitamos? Hay que hacer una estimación. A lo mejor con un programa de 100 millones de dólares renovamos el 100% Completo. de nuestra flota y el Estado lo recupera todo Claro. y conseguimos modificar drásticamente. Las cosas buenas yo creo que hay que destacarlas. Claro. Y esa es nuestra intención, porque nosotros creemos que acá en el Paraguay existe una antigua tradición de que como no existe rigor en el respaldo de las afirmaciones, se dice una cosa, se tergiversa, se lleva al campo político, se pierde la objetividad y en el medio pierden los ciudadanos, porque finalmente los ciudadanos necesitan un sistema de transporte. Y no solamente las personas de menores recursos, las personas de mayores recursos van a empezar a utilizar el sistema de transporte. ¿Por qué un ejecutivo no puede usar bien vestido, con traje, Claro, como con su utiliza en maletín, cualquier parte como del en mundo? cualquier parte del mundo, y deja su vehículo en su casa? Menos combustible, Así menos polución. Y menos tránsito, menos tránsito, menos descongestión. tráfico. Yo pregunto, ¿por qué no? Y hoy todavía, no en todos los casos, ¿verdad? Pero todavía vos te subís, por ejemplo, con una camisa blanca, bien planchadita, con tu corbata, te vas a la oficina y al bajar a la oficina te baja todo sucio ya. No, porque Porque al rozar nomás Lógico. el asiento, Ahora, ya te ensuciaste. quiero dejar constancia también, para redondear, de que esto no es la panacea, si necesita ir acompañado de una mejora también de las estructuras de control. Y de control y paradas y una Exacto. serie de... Hay todo un de proceso, sí, pero lo importante es que estén en marcha. Sí, y que se siga haciendo. Así Enrique, gracias por venir a compartir estos datos. No, al Vamos a seguir contrario. haciéndolo. Me encanta este tema del transporte público, de la posibilidad de mejorar el transporte público de pasajeros. Le beneficia a la gente que más necesita, la que más trabaja, la que se levanta temprano y la que llega tarde a la casa o la que tiene que movilizarse entre la siesta y el mediodía y la siesta. Así que gracias por venir esta mañana. Al Muy amable. contrario, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, el señor Enrique Varela, hablando de esto que tiene que ver con un análisis del plan de modernización del sistema de transporte urbano de pasajeros del área metropolitana de Asunción.